buenos días, bienvenidos a este podcast de los estudiantes de 9.3, donde vamos a hablar sobre los mitos y leyendas y de la ciencia. Mis compañeros son Zairi Tobar, Juan Diego Perdomo, José Alejandro Salas y yo, María Isabel. Primera pregunta, ¿por qué la gente cree más en los mitos y leyendas que en la ciencia? Pues la gente cree más en los mitos y leyendas, ya que estos primeramente son muy fáciles de entender gracias a su lenguaje sencillo y gracias a pues es más fácil transmitir el mito o la leyenda. A cambio que la ciencia utiliza un lenguaje más especializado, como para un público más que tenga algún conocimiento previo sobre eso, y no es un lenguaje tan sencillo. el ejemplo que podemos dar aquí es sobre el Triángulo de las Bermudas. Tanto así que hay personas que creen cuando los barcos y aviones se pierden, creen que es un monstruo o cosas míticas. Tanto así que podemos ver con eso que no es así, sino que científicamente es los huracanes o las cosas así como tormentas y así etcétera. En conclusión, con lo que dijeron mis compañeros, podemos decir que los mitos y leyendas son más fáciles de entender que lo científico, porque están diseñados para que la mayoría de la gente los comprenda y sean fáciles según su lenguaje. En cambio, la ciencia está diseñada para un grupo de personas que saben sobre el tema y tienen saberes previos a él. Segunda pregunta, ¿cuál fue el origen de los mitos y leyendas y para qué surgieron? Los mitos y leyendas se crearon en la prehistoria para dar origen a muchos acontecimientos que sucedían en el mundo. Y el por qué surgieron fue para darle sentido a todo lo que nos rodea y para darle también sentido a el porqué de nuestra existencia. Con esto podemos dar un ejemplo sobre la Pachamama, que es sobre una diosa que ella cuida tanto a los humanos como a la naturaleza. Por eso podemos ver que los indígenas inventaban o creaban estos mitos para justificar o entender su alrededor. Con las opiniones de mis compañeros podemos entender que los mitos y leyendas son muy antiguos, incluso pueden ser antiguos como los seres humanos, pero también su función es dar a entender nuestro alrededor y también nuestra propia existencia. Lo interesante es saber desde cuándo existe la ciencia moderna. La ciencia moderna fue a inicios del siglo XVI y XVII, porque las personas querían una explicación más concreta que no fuera ni filosófica ni religiosa. Método científico es un proceso sistemático para investigar fenómenos y adquirir conocimiento, incluyendo las siguientes etapas: observación, preguntas, hipótesis, experimentación, análisis, conclusión y publicación. Un dato es que algunos de los científicos más famosos fueron Francis Bacon, Galileo Galilei y Aristóteles, quienes sentaron las bases de la ciencia y sus experimentaciones. Según lo que dijeron mis compañeros, podemos decir que la ciencia moderna fue un movimiento que duró muchos años, con la intervención de varios expertos de aquel entonces, y también uno de sus movimientos y su base fue sentada por el método científico, quien ya nos dijo nuestra compañera que se trataba más de la observación y del análisis. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por su atención, pero queremos saber si ustedes todavía creen en los mitos y leyendas y por qué. Gracias. Hasta luego.